Muchas gracias, Serge. Pues bienvenidos, hermanos, nuevamente. Estoy muy contenta de volverlos a tener por aquí. Estoy feliz de volverlos a saludar y ver que estamos aquí reunidos de nuevo. Y pues gracias por venir a esta segunda parte del taller. Ya en el primero habíamos abundado un poquito acerca de lo que era la consejería y la base de la consejería. Así que me gustaría hacer ese pequeño examen, ¿verdad? Y preguntarles qué es la consejería y cuál es la base de la consejería bíblica, que es lo que básicamente abundamos la sesión pasada. ¿Alguien que quiera abrir su micro y que nos quiera compartir? Bueno, primero la consejería era algo así como que es bueno, comentabas que es la sabiduría de la palabra de Dios aplicada al consejo, que nosotros pues siempre estamos aconsejando, ¿no? A las personas cuando nos preguntan alguna situación, pero la consejería bíblica pues se basa en que la persona encuentra respuestas en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Así es, muchas gracias, Leslie. Así es, la consejería es dar ese consejo, pero es un consejo que proviene de la palabra de Dios. Es la sabiduría de las sagradas escrituras aplicadas de una manera práctica a la vida de los otros en las cosas que enfrentan en la cotidianidad. Y bueno, esto nos arroja en la respuesta de la segunda pregunta. ¿Cuál es la base de la consejería bíblica? No tengan pena, hermano. Ustedes pueden contestar quien guste. Yo veo a mi hermana Liz ya animándose. Muy bien, hermana Norma. Es el crecimiento espiritual de la otra persona en base a la Biblia y a todo lo que lleva la iglesia, ¿no? Muy bien, esa es la meta de la consejería bíblica. Muy bien, hermana. Y la base de la consejería bíblica es específicamente la Biblia. La Biblia, de ahí proviene el consejo. El consejo no es nuestro, no es nuestra opinión, no es nuestro sentido, ni sexto sentido, ni lo que pensamos, ni lo que creemos. Es la sabiduría de Dios la que va a dar ese aliento, ese consejo a la vida del otro. Y muy bien, ya con estas preguntas vamos a arrancar con nuestra segunda parte del taller. Y como les había dicho, la segunda parte del taller va a constar del área práctica de la consejería. Ya abundamos en el área, ¿todos pueden ver mi presentación? Muy bien. La primera parte hablaba de la parte del concepto de lo que es la consejería, pero ahora vamos a ver lo que es el área práctica de la consejería bíblica. Muy bien. Y de entrada, lo primero que tenemos en la consejería bíblica en su práctica, permítanme un segundito que no se cambia. Ok. La primera parte que tenemos en cuestión a la práctica de la consejería bíblica es la preparación de la sesión. ¿Qué es lo primero que vamos a procurar? Vamos a preparar nuestra sesión. ¿Y cómo se prepara una sesión? Lo primero que debemos procurar al preparar una sesión es preparar el espacio donde se va a llevar a cabo la consejería bíblica. Hoy en día tenemos muchas maneras de poder llevar a cabo un espacio para consejería bíblica. Esto quiere decir, voy a intentar volver a poner mi presentación. ¿Todos pueden verla? Muy bien, ahora voy a intentar cambiar. Excelente, ya se puede cambiar. Muy bien. Ok, vamos a comenzar la preparación de la sesión. Y esto es crear un espacio libre de personas en la consejería. Hoy en día la consejería tiene muchas facilidades. ¿Por qué es esto? Muy bien, porque hay medios para que la podamos ejercer desde incluso la comodidad de nuestros hogares. Existe el Zoom, existen las videollamadas, incluso una llamada puede llevarse a cabo como un medio para consejería. También podemos designar un espacio en nuestra iglesia, ¿verdad? Un salón, una oficina pastoral, incluso la misma nave de la iglesia. Podemos designar cualquier espacio, pero tiene que ser un espacio libre de personas. Es sumamente importante cuidar eso. Entonces, lo primero que debemos preparar en la sesión es un espacio íntimo, libre de personas,
que nos va a permitir tener esta cercanía con el aconsejado, pero que él también pueda abrirse para la sesión. Imaginen que viene un joven y nos pide consejería, pero ¿qué creen? Él no puede desplazarse a la iglesia para ir por su sesión. Y está en su sala, en Zoom, tomando consejería, como estamos nosotros, y está su mamá pasando por atrás, ¿no? Que está haciendo el quehacer, que está haciendo la comida y está escuchando. Entonces, ya desde ahí, eso va a ser un impedimento para que la consejería se pueda dar. ¿Por qué? Porque en la consejería, hermanos, es un espacio donde viene el aconsejado, quien solicita y va a buscar abrir su corazón. Va a buscar externar situaciones, las cuales le están doliendo, las cuales le son complicadas, para que se puedan tratar en la consejería. Entonces, imaginen si un joven va a contarnos la verdadera demanda, lo que realmente le llevó a pedir consejería, si su mamá está atrás cocinando. O si vive en una casa muy pequeña y está en su habitación, pues se va a escuchar. Entonces es importante que podamos designar ese espacio y hablar con él. Ok, te voy a ver por Zoom, está bien, pero ¿qué espacio vamos a tener para poder dar la consejería? Es muy, muy, muy importante que cuidemos esta área. Lo siguiente es el tiempo de la sesión. Muy bien, el tiempo de la sesión se va a ir adaptando tanto a las actividades del aconsejado como del consejero. Es decir, van a llegar a su acuerdo ustedes. Es decir, yo tengo libres lunes, miércoles y viernes. Entonces, dentro de esos días, yo voy a buscar colocar al aconsejado. ¿Cuál es el chiste en esta área, en el tiempo para la consejería? Que tiene que ser, número 1, en un horario específico. Número 2, en un día específico. Y esto se tiene que respetar. Si ya se quedó y si ya se designó tanto el horario específico como el día específico, se tiene que respetar. La consejería, hermanos, es una disciplina. Se tiene que cuidar de esa manera, como literalmente se los digo, como una disciplina. Entonces, se tiene que cuidar que sea exactamente el mismo día y en el mismo horario. Entonces, aquí tenemos estos dos primeros puntos. Lo primero que debemos procurar en la preparación de la sesión es crear este espacio libre de personas, donde la persona pueda abrir su corazón y pueda ser un espacio que propicie a la confidencialidad. Lo que se habla en consejería es algo confidencial, sea cual sea el problema. Tal vez para ti, ay, esto no es tan delicado, no pasa nada, pero para tu aconsejado sí lo es. Entonces es muy importante que exista este grado de confidencialidad. Entonces, un espacio libre de personas y el tiempo para la sesión. Ahora, otra área muy importante es que el aconsejado va a mostrar su compromiso con la sesión conforme él se disciplina a estar. Si vemos la disposición en nuestros aconsejados, hermanos, de estar en el tiempo que les pedimos y el horario en que les pedimos, hermanos, nosotros también nos debemos de comprometer de esa misma manera. Si yo estoy viendo que mi aconsejado está tomándose el tiempo, yo no puedo cancelar. Yo no puedo decir, te cambio el día, porque estamos viendo esta respuesta en el aconsejado. Ojo, también nos va a tocar tener aconsejados que simplemente queden con nosotros y nos digan que no. Y ese es un caso completamente diferente. Aquí se actúa completamente diferente. Aquí es como, ok, no hay interés. Siguiente, vamos con alguien que sí tenga interés. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, cuidar que es un espacio libre de personas y segundo, el tiempo para la sesión es sumamente importante. Y ahora vamos a pasar a otra área que es el contenido de la sesión. ¿Qué debe contener la sesión? Muy bien, en la sesión debemos de tener un pequeño programa. La sesión no es algo que se va a dar y va a fluir y va a pasar simplemente. Tiene que tener un orden precisamente para cuidar este orden y que las cosas vayan sucediendo y Dios las vaya dirigiendo. La consejería no es nada más un sentarnos a hablar de tus problemas, decirte Dios te ama, lees salmos y vámonos para la casa. No, la consejería no es eso. Entonces debe de tener un orden y el primer orden que encontramos es que debe de contener una oración inicial. La sesión debe de iniciar siempre con una oración, hermanos, siempre con una oración. Es importante
ponernos en las manos del Señor antes de comenzar nuestra sesión. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no es nuestro consejo, porque no es nuestra sabiduría. Por eso hago mucho hincapié en esta área. No es tu consejo, no es tu sabiduría, es la del Señor, aplicada de manera práctica a la vida del aconsejado. Entonces, de nuevo, como decíamos en el ejemplo de la sesión pasada, ¿cómo puedo llegar yo a una casa en la cual no conozco la dirección? Es complicadísimo que yo llegue a una casa o a una dirección la cual no tengo las calles, ¿no? Entonces, esa dirección que necesitamos en el tiempo de consejería viene por parte de Dios. Así que es importante, lo primero es orar. Orar y pedir a Dios que dé su dirección en medio de la sesión. Esto es crucial. ¿Qué sigue? Muy bien, ahí tengo escrito la demanda. ¿Qué es la demanda? Muy bien. La demanda es ese motivo que llevó a tu aconsejado a pedir consejería. Entonces tú vas a comenzar con tu oración y después de orar inmediatamente vas a lanzar esta pregunta. ¿Qué te está motivando a pedir consejería? Porque es importante decir esto y pedir esto sencillísimo, hermanos. Porque necesitamos conocer las razones por las cuales él está buscando esta dirección. Si el aconsejado viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo una situación de inmoralidad y estoy pasando por esta y esta situación, que van a llegarnos con situaciones de todas. ¿Sabes qué? Tengo un problema con la pornografía, por ejemplo. ¿Sabes qué? Tengo un problema con la depresión, con la ansiedad. Yo tengo que saber cuál es esa raíz para, primera, no perder tiempo y segunda, poder enfocar la sesión. Pero también va a llegar uno que te diga, es que mi mamá me dijo que si no vengo a consejería, no voy a tener tal permiso o no voy a poder hacer tal o cual cosa. Entonces, es importante ver sobre qué estamos parados, ¿sale? Sobre qué estamos parados y sobre qué vamos a empezar a trabajar. Entonces, la demanda va a ser esa dirección en medio de saber sobre qué estoy parado. Muy bien. Ahora que sigue el expediente del aconsejado. Importantísimo. Tenemos que tener un expediente de nuestro aconsejado, ¿ok? ¿Por qué? Punto número 1, para llevar control. Tenemos que llevar un control. Tenemos que saber cuáles son las necesidades, tenemos que saber qué es lo que le está doliendo, afectando, para saber qué estrategias vamos a tener con nuestro aconsejado. Entonces, ¿qué va a contener su expediente? Primero que nada, el nombre completo del aconsejado. Debe de tener el nombre completo. Segundo, la edad. Tenemos que saber hacia qué estamos dirigidos. No es de pronto la misma manera de trabajar y dejar tareas para un aconsejado que es un adolescente que para un aconsejado que es un adulto mayor. Entonces, tenemos que conocer la edad y saber bajo qué rango estamos trabajando. Siguiente, si es cristiano, si es creyente o no es creyente. Van a llegar de pronto personas que no sean creyentes o aconsejados que quieren serlo, pero no han tomado una decisión de fe. Entonces, importante saber si son creyentes. Después, en el expediente, ¿cuánto tiempo llevan de ser creyentes? ¿Cuánto tiempo llevan de ser cristianos? Esto abarca desde que se convirtió hasta el día de hoy. Entonces tú le vas a preguntar, ¿eres cristiano? ¿Ok? ¿Cuándo fue tu conversión? Para saber cuánto tiempo tiene de, pues, sí, siendo cristiano en esta vida espiritual, se podrá decir. Entonces, punto número 3, ¿cuánto tiempo lleva siendo cristiano? Posteriormente, en nuestro expediente, ese va a ser nuestro, lo podemos tener en nuestra computadora, lo podemos tener a mano, lo podemos tener en un iPad, pero sí es importante que lo tengamos. Y posteriormente la demanda. ¿Qué es lo que llevó al aconsejado a buscar consejería? Entonces también debemos de colocar la demanda. Es muy importante colocar la demanda. ¿Para qué? Para que podamos conocer de nuevo. Ahora, esta información, pues son informaciones confidenciales. Ustedes puedan decir, ay, Katy, solamente su nombre, su edad y su tiempo de cristiano, pero es algo personal. Entonces, sí procura tenerlo porque a la hora de que tienes muchos aconsejados, hay detalles que se te pueden escapar. ¿Por qué? Pues simplemente no tenemos una memoria de teléfono, de computadora, ¿no? O sea, se nos puede ir. Entonces, mientras yo más tenga control sobre la información y sobre todo cuidado de esa información,
mejor va a ser esta consejería. Ahora, si mi aconsejado ya me externó su demanda y yo ni siquiera la noté, pero después viene un problema en la cual va a involucrar la demanda, él me va a decir, oye, yo te había dicho ya esto. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con lo que nos dicen y mostrar ese respeto y cuidado a la información que nos dan. Por eso yo les aconsejo, anótenla, ¿ok? Ahora, si van a estar haciendo anotaciones en sus sesiones, yo acostumbro tener blogs de notas, aquí los tengo siempre. Entonces, yo estoy haciendo notas rápidas que después voy a agregar a mi expediente. Le tengo que decir a mi aconsejado, oye, ¿sabes qué? Si de pronto ves que agacho la mirada es porque estoy tomando nota. ¿Por qué? Porque el aconsejado es una persona que la está pasando mal. Es una persona que está herida. Entonces yo tengo que cuidar que él se sienta completamente respetado al abrir su corazón. Si él me está hablando y yo estoy, va a decir, oye, no estás prestando atención a lo que te digo. No estás teniendo un respeto ante lo que está externando mi corazón. Entonces, yo voy a hacer mis anotaciones para este expediente, pero sí tengo que decirle, oye, estoy anotando para tener cierto control de la información que me das y no perder de vista los detalles importantes. Yo cuando tengo a mis aconsejados así les digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta nota para cuidar, para tener presente la tarea que te voy a dejar, para tener presente los avances que estamos teniendo y de esta manera seguir trabajando, ¿no? Entonces, muy importante el expediente y hacer notas, hermanos, por favor, no lo pierdan de vista. Recuerden que no tenemos una memoria de computadora ni de teléfono, tenemos una memoria, pues la verdad, de teflón. Y conforme pasa el tiempo más, entonces, pues, auxiliémonos de estas herramientas. Ok, cuarto punto, preguntas eficaces. La sesión debe contener preguntas eficaces. El aconsejado me está trayendo una situación. Por ejemplo, el preguntar la demanda es una pregunta eficaz. ¿Por qué? Porque me está arrojando hacia una respuesta que me va a dar dirección en lo que estoy trabajando. Entonces, una pregunta eficaz va a dar dirección en lo que estamos trabajando y nos va a arrojar hacia esos puntos que queremos llegar, que queremos transmitir a la persona y direccionarla también. Entonces, ¿cuál podría ser una pregunta eficaz? Podemos preguntar primero que nada cómo está su relación con Dios. Oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¡Boom! Es una pregunta eficaz porque va a llevar al aconsejado a decir, híjole, la verdad no está muy bien. La verdad, he flaqueado en estas áreas, no he sido constante en la oración, ¿sabes? Y ya ahí te vas dando una idea, esta área está derrumbada, hay que trabajar. Oye, ¿cómo es tu relación con tu familia? No, pues la verdad, tiene tiempo que no le hablo a mi mamá, estamos muy mal. ¿Sabes? Eso te va direccionando para saber cómo van saliendo las cosas. O de pronto me llega un aconsejado que siempre tiene problemas con las personas que le rodean. ¿Cómo te estás relacionando con otros? ¿Cómo es tu amistad con otros? ¿Cómo cuidas tu relación con Dios? Esas preguntas eficaces me van a arrojar a que el aconsejado reflexione y le permita ver qué áreas no está cuidando. Como lo de la vida espiritual, le va a permitir ver y decir, híjole, como que en mi relación con Dios estoy de pronto fallando. Creo que esta área la tengo que cuidar. Y eso lo va a llevar a qué? A tomar acción. Y por último, tareas. Hermanos, vamos a tener a nuestros aconsejados 1 hora una vez por semana. ¿Saben cuánto es eso? Nada. Es muy poco. O sea, si se ponen a pensar, estamos teniéndolo una mínima de tiempo, mínima. Así que es muy importante, sumamente importante, que podamos dejarles estas tareas. Estas tareas van a ser un apoyo en casa, van a ayudar a reforzar lo que estamos trabajando en las sesiones. Es decir, si yo estoy detectando que mi aconsejado no tiene una relación con Dios, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente le voy a dejar de tarea que haga su devocional. Es inmediato, o sea, no puedo pasarlo por alto.
el aconsejado tiene que hacer un devocional. Si yo estoy detectando que el problema de mi aconsejado va ligado a las emociones, tengo que buscar la manera de dejar una lectura, un estudio bíblico, un libro para que lea a la semana que le ayude a reforzar esas áreas. Si yo estoy viendo que mi aconsejado tiene problemas de identidad, debo buscar materiales, pasajes, estudios bíblicos que le ayuden a reforzar su identidad en Cristo. ¿Sí me explico? Las tareas van a jugar esta parte que ya nosotros no podemos. Van a seguir, van a continuar con este trabajo en casa y van a ayudar a que el aconsejado pueda seguir creciendo en su día a día. Ahora, ¿qué va a hacer también la tarea? Pues ayudarle a ser intencional, hermanos. Él va a tener que dedicarse el tiempo y hacerse la disciplina. Esto lo va a llevar a ser intencional. En este camino debemos ser intencionales. Debemos serlo. No podemos quedarnos con solamente lo que nos dan la sesión. Y esto lo van a comprender nuestros aconsejados conforme vayan aprendiendo de sus tareas. Por ejemplo, hace tiempo tuve un aconsejado que tenía problemas pues emocionales fuertes. Y le costaba trabajo detectar cuando venían las crisis porque no podía detectar muy bien cuáles eran esas emociones. ¿Qué le dejamos de tarea? Que tuviera un diario de emociones. Esto le permitía anotar todas las emociones que experimentaba en el día. A la hora de estarlas revisando, podía detectar cuáles emociones le habían arrojado cuáles sentimientos y le provocaban esas crisis. Entonces, al verlas ahí, él podía cuidar esas emociones. ¿Cómo podía cuidarlas? Con todo lo que veía, con todo lo que escuchaba, con todo lo que hablaba, con todo lo que leía. De esta manera, él pudo vencer y después anotar todas esas emociones que él ahora experimentaba. Y eso lo animaba aún más porque estaba viendo el progreso que estaba teniendo. ¿Sí me entienden? Esas tareas les ayudan a reforzar el conocimiento, pero también a animarse a que el conocimiento está siendo aplicado y que están viendo resultados. Ahora les voy a dar unos tips de algunas tareas que pueden dejar. Primero que nada, la primera tarea que deben de dejar a sus aconsejados es llevar un tiempo con Dios. Es la primera tarea que debe de tener el aconsejado. Tener un tiempo con Dios. ¿Esto cómo es? Tú le vas a decir, oye, vas a hacer tu devocional, vas a leer, por ejemplo, vas a leer el libro de Salmos, vas a leer un salmo al día, vas a tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, una lectura bíblica y me vas a escribir qué es lo que Dios te habló a través de este pasaje. Uno por día. Pero ¿qué crees? Pasó un mes y ahora le vas a dejar 2 salmos al día. Pero ya lleva 2 meses haciendo su devocional y ya acabó Salmos. Ahora vas a dejarle el Evangelio de Juan y va a leer Juan, a la par que termina tal vez Proverbios o Salmos. Y de esta manera el aconsejado empieza a crecer en el conocimiento de la palabra y la lectura. Eso es, por ejemplo, la primera tarea. Segunda tarea, déjale cosas artísticas, es decir, pintar, ilustrar su Biblia, ilustrar textos, pintar, hacer cartas, cuadros, todo lo artístico de la mano, de la restauración que provee la consejería por medio de la palabra, es muy bueno, muy bueno. Eso ayuda a hacer un puente entre lo que estoy conociendo de la palabra de Dios y cómo lo estoy viendo. Tal vez yo puedo ver representado de una manera diferente lo que estoy sintiendo en esos momentos, o cómo yo me estoy expresando en esos momentos. Entonces, de esta manera el aconsejado empieza a buscar otros medios para expresar sus emociones y poder ver cómo Dios está obrando a través de ellas. Muy bien, otra manera es la alabanza y la oración. Esto está implícito en su tiempo devocional, pero tal vez tu aconsejado toca algún instrumento. Entonces le puedes decir, oye, ¿por qué no en tu tiempo devocional empiezas a sacar una canción? O tocas un poco, por ejemplo, Leslie, el piano y cantas junto con tu piano en lo que tienes tu tiempo devocional. Esto va a ser un puente entre lo que me gusta de nuevo y la palabra de Dios. ¿Saben? Vamos a conectar lo que le gusta al aconsejado con la palabra de Dios. O también puede ser un diario
de oración, las peticiones que tiene día a día y cómo Dios fue respondiendo a cada una. Y es maravilloso cuando puedes leerlas y ver cómo Dios fue dando respuesta y dando paz y sanidad a cada una de estas áreas. También lecturas. Es muy importante dejarle lecturas de libros que tengan énfasis dependiendo la problemática pues del aconsejado. Hay un libro que es muy bueno y habla sobre la identidad en Cristo que se llama Victoria sobre la oscuridad. Al final les voy a dar un poquito de libros y autores para que también los anoten. Ese libro te habla sobre la identidad que tenemos en Cristo y cómo nos ve el Señor y cómo debemos vernos. Entonces, las tareas van a ser el apoyo en casa de la consejería. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Algo que quieran compartir? Muy bien. Aquí los ando viendo a todos. Muy bien. Ahora vamos a... Ah, claro que sí, hermana. Dígame. Cuando es una pareja, o sea, que los citan por separado o puede ser juntos. Ok, eso, por ejemplo, es una consejería diferente. Hay consejería que es matrimonial, prematrimonial, eso se solicita dependiendo también las necesidades. Cuando es una consejería en pareja, el ideal es que sea una pareja las que los aconseje. Es decir, si ustedes como matrimonio quieren venir conmigo, yo la verdad los canalizaría con mis pastores, que también son consejeros, que también tienen conocimiento de la congregación porque somos la misma y ellos les pueden dar esa consejería. Eso sería lo ideal. Sí. O sea, el pastor con su esposa, los dos aconsejan a la pareja. Okay. Así es. Otra área que se cuida mucho en la consejería, y me da mucho gusto que hizo esta pregunta, hermana, porque me va a permitir decirlo. Otra área que se debe de buscar mucho en la consejería cuidar es el testimonio del otro. Si yo soy mujer y de pronto un hermano que está casado quiere pedirme consejería, lo ideal es que yo lo canalice con el pastor. ¿Para qué? Para cuidar del testimonio, pero también para cuidar de lo que se está hablando ahí. Es muy importante. Es muy importante que cuidemos en la consejería que sea hombre con hombre, mujer con mujer, porque es uno a uno. La consejería, hermanos, involucra mucho. Involucra el que una persona abra su corazón, abra su sentido. Entonces es muy importante que sea hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, gracias. A verles. Sí, gracias a usted, hermana. También mencionabas así como cuando no tienen mucho interés en la consejería, o sea, que les dedicas un tiempo a la semana y tal vez pues no pudieron un día, pero ¿cuánto tiempo como de tolerancia, cómo se podría identificar que esa persona ya no tiene el interés? Pero también a veces pues como pues seres humanos o como cristianos o no sé, pues vamos a sentir tal vez feo el como terminar esa consejería, ¿no? O decir, no, pues no, estoy pues tal vez de una forma para expresarlo como perdiendo mi tiempo, pero ¿cómo se podría como ver, o sea, esa línea en el que puedo animarlo o ya mejor me retiro? Muy bien, muy buena pregunta, Leslie. Yo no me atrevería a poner un tiempo límite, ya que el Señor obra en su tiempo, de su manera. Hay aconsejados que dejan solitos la sesión, pero regresan. Hay aconsejados que nunca la dejan, pero no avanzan. Yo no me atrevería a poner un tiempo, eso sí. Pero estamos hablando de que el consejero está orando. Estamos hablando de que el consejero está leyendo la palabra y está poniendo en manos del Señor la vida de cada aconsejado. Entonces yo creo que en base a eso el Señor va a ir dando dirección. Tal vez hay hermanos con los que tú vas a notar que definitivamente ellos no quieren y ahí no hay más que decirles, hermanos, si usted no quiere, tome el tiempo y cuando usted quiera aquí voy a estar. Y eso es muy válido porque así el hermano no va a perder su tiempo y tú tampoco. Entonces, ahí lo importante es hablar con honestidad con la persona. O en su caso, si la persona simple y sencillamente no vemos un avance, confrontarla, porque si no hay un avance, es porque hay pecado. Y se escucha muy fuerte esa palabra, es porque hay pecado, se escucha muy intensa, pero es porque la persona no quiere abandonar esa situación
que le está haciendo caer. Es como de pronto ya conocer lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Entonces no tenemos un problema, tenemos una falta de obediencia. Ahí lo importante es ser honesto y confrontar al aconsejado y decirle, ya te di todas estas herramientas y no quieres, entonces regresa cuando estés listo. Ahí hay una diferencia, ¿sabes? Cuando ya se le dieron todas las herramientas y el aconsejado aún decide no hacerlo, entonces él quiere ser desobediente, quiere ser negligente. Ahí yo sí te aconsejo que des las gracias porque el aconsejado no quiere, ¿sí? Otra situación que se puede dar en medio de eso, el aconsejado y el consejero se enganchan. Entonces también hay que ser muy sabios para detectar hasta cuándo también te estás enganchando en el problema del otro y quieres ser solo su salvavidas. Porque muchas veces va a venir el aconsejado y va a decir, oye, yo quiero que tú seas mi salvavidas. Yo quiero que cuando todo esté bien, yo estar al 100 y no buscarte. Pero cuando yo tengo un problema, que tú seas mi salvavidas, mi apagafuegos. Entonces, si yo estoy detectando que solamente estoy haciendo la función de bombero, creo que es el momento perfecto para decirle, ¿sabes qué? Regresa cuando realmente quieras poner en acción la palabra. ¿Qué es lo que hablábamos la primera sesión? Que nuestra meta es que sea un creyente maduro espiritualmente y que tenga una relación permanente con Dios. Y esto implicaba que fuera un hacedor de la palabra. Entonces, si al aconsejado no se está dirigiendo hacia la meta, sino de todo el lado contrario, ¿qué significa? Que no es el tiempo, que él aún no quiere. Y yo voy a dejar de perder mi tiempo también ahí. Sí, creo que sí no te puedo decir, si en un mes no lo ha hecho, bótalo. No te podrá decir eso, pero creo que sí hay ciertos rasgos que nos pueden dar dirección en decir, oye, tú no quieres. ¿Sí? ¿Sí aclaramos la duda? Sí, gracias. Excelente, muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y esta parte es muy interesante porque esta parte nos habla, no quiere cambiarse, ok. Ahorita volvemos a compartir. Esta parte nos habla acerca de la vida del consejero. ¿Cómo tiene que ser la vida del consejero? Ok, dividí esto porque es tan importante saber de una sesión como es tan importante comprender cómo debe de ser la vida del consejero. Y muy bien, voy a intentar volver a compartir pantalla. A ver si ahora sí me deja. Excelente. Muy bien. ¿Cómo debe de ser la preparación del consejero? Y lo primero es estudiar la palabra. Creo que en esto hemos hecho mucho énfasis y creo que aun cuando se hace mucho énfasis no es el suficiente. Hay un pasaje en Filipenses, les voy a pedir que me acompañen a leer Filipenses 4:9. Búsquenlo y síganme con su mirada. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Este pasaje en Filipenses nos habla de la importancia de conocer la palabra, de cómo esto traerá paz a nuestras vidas, pero hace hincapié en la importancia de obedecerla, de obedecer la palabra, de ser hacedores de la palabra. En la consejería, mis hermanos, nosotros impartimos un consejo que proviene de la palabra. No viene de un post de Facebook. Creo que esto ya lo he repetido mucho, pero no me canso. No viene de mi sentido arácnido, como decían, ¿no? Viene de la palabra de Dios. Así que es importante que el consejero primero se prepare en un conocimiento profundo de la palabra. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos adquirir herramientas como Biblias de estudio, como comentarios bíblicos, como conocer un poquito de hermenéutica, ¿no? Conocer un poquito de, bueno, este pasaje, en qué lenguaje está escrito, qué contexto tiene, ¿no? Y poder dar un consejo eficaz. Entonces, la primer preparación que tiene que tener el consejero es conocer la palabra. Dios es quien dirige la consejería, hermanos. Esto es algo maravilloso. No puedes llegar a un destino al cual no conoces el camino. Conoce al Señor, adéntrate en su palabra y eso te permitirá tener dirección en medio
de este precioso camino que es la consejería. El segundo punto es tener una relación con Dios. Les voy a pedir ahora que me acompañen a Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. El corazón del consejero debe estar siempre, siempre buscando al Señor. ¿Cómo podemos ver en su palabra? Es nuestra dirección. Nuestra relación con Dios debe ser permanente, constante y de manera profunda. Debemos profundizar en su palabra, en esa relación con el Señor, de modo que cuando impartamos este consejo, nuestros aconsejados se encuentren y topen con la verdad del Señor. Nuestro corazón debe siempre estar buscando de esta manera tan intencional tener una relación con Dios. Deben darse el tiempo para meditar en la palabra, hermanos, en la alabanza, en la oración. No podemos aconsejar si no tenemos una relación con Dios. Aquí sí me gustaría ser muy clara. No puedes aconsejar si no tienes una relación con Dios. Y esta tiene que ser real, profunda, constante, permanente. Una disciplina real. Tercer punto para la preparación del consejero. El consejero debe tener una vida de oración. Debe de orar por cada uno de sus aconsejados. Debe de tener su libretita. Les voy a enseñar la mía. No la voy a abrir porque aquí tengo todo lo que oro por mis aconsejados. Pero siempre que hago mi devocional, está esta libreta conmigo. Y oro por todos mis aconsejados. En este momento tal vez no tengo mucho, pero sí con la gente con la que de pronto Dios me permite que me comparta. Es importante que oremos por ellos. Ellos están librando batallas durísimas. Como decía en el inicio, los tenemos solo 1 hora un día. Eso no es nada. Eso es muy poco. Debemos reforzar este tiempo con la oración. Y esto es algo permanente, constante. Muy bien. Ahora, en esta oración también incluimos el orar por nuestras necesidades. El consejero también tiene necesidades, el consejero también tiene dificultades, adversidades que enfrenta día con día. Y sí, es una realidad. Debemos de orar también por nuestras necesidades. Tener una vida de oración, una vida que va rendida y se adentra y pierde en el corazón del Señor. Muy importante, hermanos. Hay veces que nuestros consejeros nos van a marcar en la noche, nuestros aconsejados, perdón, y no vamos a poder hacer mucho por la hora, la distancia y la situación. Y en ese momento, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Orar. Por eso siempre debemos estar en oración, velando por ellos, orando por nosotros, para que Dios nos siga dando esa dirección. Y por último, debemos tener un mentor. Sí o sí. El ser consejero es una labor importantísima, la cual requiere que siempre estemos escudriñándonos y valorando cada área de nuestra vida para estar aptos para la consejería. El consejero debe tener un mentor, alguien a quien rendirle cuentas. ¿Para qué? Para guardar su integridad, sus emociones y cuidar de esta manera su consejo. Pero de primera instancia delante de Dios nos presentemos como esos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. El aconsejado debe tener un mentor. Punto. Porque el aconsejado también necesita dirección, también necesita consejo. Todos lo necesitamos. El salmista escribe en Salmo 139 del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El salmista estaba orando al Señor y pidiendo que examinara todo su ser.
cada área en él. Y si había algo que él debía de cambiar y trabajar y pedir perdón al Señor, pedir cuentas al Señor, hacerlo. Y esto como una medida para cuidar siempre estar en integridad. De esta misma manera, el consejero debe buscar estar en integridad, debe de buscar estar apto para dar ese consejo y orar y pedir esta dirección por parte de Dios y ver si en él no hay un camino de perversidad o de maldad. Y si es que no logra encontrar, pues seguir buscando estar firme, porque si cree que todo lo tiene controlado puede caer. Entonces, esta manera de examinarnos también es con un mentor, también es buscando rendir cuentas a alguien. Si no tenemos muchas veces a quien rendirle cuentas, vamos a hacer lo que queramos y vamos a de pronto a confiarnos en nuestra propia prudencia. ¿Y qué congruencia hay al pedir que alguien tenga consejería si yo no lo estoy haciendo? Debemos andar en integridad, en un testimonio completo ante lo que hacemos y lo que somos. Que el anhelo de nuestro corazón permanezca fiel en buscar siempre presentarnos delante de Dios al servir a otros de manera íntegra. Que el mayor anhelo del consejero sea siempre buscar presentarse fiel delante de Dios para servir a otros de manera íntegra. Como ese obrero que es digno de su salario y que no tiene nada de qué avergonzarse. Como ese obrero que va delante del Señor sin agachar la mirada, sabiendo que está siendo íntegro en sus caminos. Y ahora les voy a dar recursos, los recursos del consejero. Hablamos de que tenemos que tener tareas, de que debemos de estudiar, y es importante, ya me adelanté, es importante dar estos recursos. Y muy bien, ¿cuáles son estos recursos que voy a estarles compartiendo? Muy bien, el primero es tener una Biblia de estudio. Yo les aconsejo mucho la Biblia del Diario Vivir. ¿Por qué? Porque tiene la Biblia, o sea, tiene la palabra, pero tiene los comentarios y están en un lenguaje sencillo, son encaminados al devocional, tienen un énfasis más de devocional. Entonces, al tratar con mi aconsejado en el día a día, eso me va a permitir como tener más lucidez ante sus necesidades. Entonces, yo les aconsejo esa Biblia, la del Diario Vivir, tanto para que la estudien como para que la pongan en práctica para sus aconsejados. Segundo, que lean el libro El Pastor y la Consejería de Jeremy Pierre. Es muy importante que lean ustedes también sobre técnicas, preguntas. ¿Se recuerdan que les decía, tienen que hacer preguntas específicas, tareas específicas? Pues muy bien, esto lo vamos a hacer conforme la lectura y el estudio. Entonces, les aconsejo el libro de El Pastor y la Consejería de Jeremy Pierre. El libro de Victoria sobre la Oscuridad de Anderson. Este libro es buenísimo para tratar con los aconsejados temas de identidad, temas de seguridad, temas de inseguridades. Este libro te habla acerca de quién eres y quién dice Dios, quién dice Cristo que eres. Entonces, es muy importante porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién eres? Normalmente van a venir su profesión, su nombre, incluso su vida espiritual, incluso sus fallas, sus errores. Pero este libro te encamina a verte como Dios te ve, conforme a sus pasajes, su palabra, y es muy interesante. Me encanta cómo lo aborda, me encanta cómo lo trabaja. Después, Una vida con propósito. Esta puede ser una tarea más que le podemos dejar a nuestros aconsejados para que lo lean, de Rick Warren. Este libro les ayuda también a poder tener dirección en medio de estas situaciones que viven, en cuanto al propósito que tienen en su día a día, en cuanto a también lo que están haciendo con su vida, en cuanto a su seguridad. Este libro es muy bueno también para dejar tarea. Otro libro que les puedo aconsejar para que lo tengan como consejeros, el de Cómo aconsejar en situaciones de crisis, de Norman Grigg. Es muy, muy bueno y habla sobre maneras prácticas de aconsejar en situaciones difíciles como suicidio, autolesiones, adicciones. O sea, tiene un área
la cual es difícil de pronto tratar en las sesiones, entonces te va a ayudar a tener herramientas para que puedas dar esta consejería. También les aconsejo el comentario bíblico de Matthew Henry, es buenísimo, e igual es muy devocional, es muy ligero, pero trae también mucho del contexto y te va a ayudar a explicar mejor estos consejos, estos textos que de pronto puedes utilizar para tus aconsejados. También el comentario bíblico de Mundo Hispano, la Biblia me parece bastante buena, la Biblia de Estudio de Mundo Hispano es buenísima, y igual tiene muchos recursos para que podamos dar estas consejerías. Y pues para el estudio personal del consejero les aconsejo los comentarios bíblicos de Hendrickson, son más profundos porque estos tienen un poquito del contexto del griego y demás, pero nos ayudan a comprender el contexto de las palabras de los textos. Entonces es muy importante porque también a la hora de dar la consejería me va a permitir llevarlos un poquito más profundo o yo comprender un poco más algo que todo el mundo me enseña como Juan 3:16. Entonces, es muy importante, ¿no? Como que adentrarnos un poco más en el estudio de la palabra. Y por último, para sus aconsejados y también para el consejero, es importante que el consejero tenga un conocimiento sobre las emociones, sobre qué es una emoción, sobre qué es un sentimiento, sobre cómo se está formando y cómo a la luz de la palabra resolver estas situaciones que de verdad son un cáncer para la sociedad. Y ese libro, Cómo controlar sus emociones, de Erwin Luxter, es buenísimo, es ligero y viene muy, muy bien explicado. Y muy bien, estamos concluyendo ya con nuestra segunda y última parte del taller. Y para concluir este tiempo, quiero decirles que estoy muy agradecida con Dios de que pudimos darnos la oportunidad de capacitarnos. La consejería, hermanos, es una herramienta preciosa usada por el Señor dentro y fuera de la iglesia. Es un bálsamo, hermanos, para la vida del creyente y no creyente, y es necesario tener su palabra como la base de esta misma. Desarrolla y crece en estas áreas. Te animo a que las desarrolles, que desarrolles estas herramientas, que crezcas en estas herramientas y que busques vivir siendo una hermosa herramienta, un hijo de Dios usado para bendecir la vida de otros, para la gloria del Señor. Y hermanos, que Dios les bendiga.